Bueno, tengo 13 reputs de ejemplo. Ahora se los comparto para que lo tengan en cuenta. Voy a echarle un vistazo a este rápidamente. Entonces, cuando yo les mencionaba que teníamos que primero en la primer parte cómo describir el problema y demás, podemos ver este ejemplo donde él describe precisamente cuáles son las variables que está trabajando, pues para continuar interpretando lo que él desea hacer y como esa predicción que va a hacer. Entonces él eso que describe cada una de las variables y cada uno de los grupos con los que va a trabajar. Porcentaje de los trabajadores asalariados, porcentaje de trabajadores por propia cuenta, porcentaje del empleo de la industria, porcentaje de empleo vulnerable y porcentaje de empleo en la agricultura. Entonces, él realiza un estudio y lo primero que hace que es describir las variables. Luego describe el problema. Entonces, recuerden que la descripción, pues, básica, pueden haber diagrama de barras o como lo deseen hacer, puede ser las tablitas de frecuencias en donde la describan. Es como se pueden dar cuenta, en RPUTS ya podemos hacer informes súper bien estructurados para entregar, ponerle color, orden y demás, pero pues son cosas que ustedes pueden ir cacharreando más adelante. Y el código ya puede venir oculto y si ustedes le dan clic, les va a aparecer el código. Y obviamente esos comandos pues se deben introducir en R. Y explica cómo lo halló con modelo de regresión lineal. Y allí empieza a interpretar. Entonces, un informe como de este tipo, obviamente, pues si no sabemos los comandos para ponerle colores, ordenar el documento, pues no es el objetivo como tal. Se lo quiero mostrar es para que ustedes vean, pues, cómo debe ser el orden del trabajo final. Ahora se los comparto de ejemplo, lo vamos a estar trabajando ahora que cerremos el modelo de regresión lineal múltiple, porque él aquí implementa un modelo de regresión lineal múltiple. Mientras tanto, nos vamos a pasar para este. Para estos dos, con estos dos ejemplos vamos a trabajar el día de hoy. Esto es lo que les mencionaba en la clase anterior. Lo primero que ustedes deben tener es la correlación. ¿Qué es la correlación? ¿Cuál implementaron? Entonces tenemos la de Pearson, la de Spearman, la de Jack, la lineal que implementaron con cada uno de los datos de ustedes, el gráfico de dispersión. Entonces recordar que en la correlación lineal tenemos que validar primero la normalidad de los datos y la homocedasticidad, ¿sí? Y luego sí pueden calcular la correlación. Hasta ahí fue lo que todos los grupos enviaron. Ahora continuamos con lo que estábamos viendo.
Entonces, lo que decíamos ayer, el modelo de regresión lineal pues nos consiste en validar o visualizar a través de una línea recta la relación que existe entre dos variables y cómo va a ser ese comportamiento. Y ella nos identifica, nos muestra la variable dependiente o la variable respuesta, que ya pues sabemos que será aquí en la variable y. Y la variable predictora o independiente, que será x. Entonces sabemos que debemos tener en cuenta la ecuación de la línea recta. Ecuación de la línea recta, que era la que estamos viendo desde la clase anterior. Entonces ayer cerrábamos que debemos tener un intersecto, la pendiente y un error. Luego de que encontremos esa ecuación de la línea recta, pues podemos decir que ese es el modelo de regresión lineal. Y con ese modelo de regresión lineal yo ya puedo predecir el comportamiento de mis datos. Entonces yo ya puedo predecir qué va a pasar en un futuro con esa variable predictora y cómo va a ser el comportamiento de esos datos. Habíamos quedado en cómo sacamos el error. Pues si queremos detener el error de esa ecuación lineal, pues ¿qué debemos hacer? Despejarlo. ¿Despejarlo de quién? Pues de la ecuación general. ¿Hasta acá tenemos dudas? Cuando lo despejamos. No. Ahí no hay nada extraño, No, ¿cierto? profe. Simplemente lo despejamos y ahí encontramos pues cuál será ese error. Y recordemos qué es el error. Por aquí lo teníamos. ¿Qué es el error? La diferencia entre el valor observado de la variable y la recta estimada. Perdón, el valor observado real frente a quién? A ese valor ajustado que estamos encontrando en el modelo de regresión. Entonces, ¿eso quién es precisamente? Es la distancia que está definida como el término de error al cuadrado y la distancia total como la suma de los errores cuadrados. ¿Por qué va a ser la suma de los errores cuadrados? Porque recordemos que no solamente estamos tomando en un punto, sino en todos los puntos del modelo cómo se va a comportar. Entonces, como no, ya tenemos una línea recta y vamos a predecir qué sucederá después o antes de esos datos que tenemos, entonces debemos tomar la sumatoria de los errores cuadrados, va a ser igual a la sumatoria de ese despeje que acabamos de hacer al cuadrado. Y ya lo podemos hacer a mano con los datos que tenemos, ¿cierto? Ese es el ejercicio para ahora, para que comprobemos si nos da igual que lo que nos está dando en ¿qué? En la computación. Entonces vamos a ver aquí con el ejemplo del que nos hace el señor. Entonces tenemos hasta allí la ecuación, lo que estudiamos el día de ayer. Entonces sabemos que los beta, como les mencionaba ayer, beta sub 0, beta sub 1 y así sucesivamente. Beta sub 0, ¿quién va a ser? Lo que veíamos el día de ayer. ¿Quién es beta 0? El intercepto. El intersecto. Beta 1. La pendiente. La pendiente. Y vamos a encontrarlo como ese error, ¿cierto? Entonces, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Ese error siempre nos va a representar la diferencia entre el valor ajustado por la recta con frente al valor real de los datos observados. ¿Sí? Entonces, él nos menciona, en la mayoría de los casos, esos valores beta sub 0 y beta sub 1 poblacionales son desconocidos. Esos son los valores que siempre
debemos hallar a partir de qué? A partir de esa muestra de los datos observados. Y además de eso, cuando ya encontramos esos valores como los encontrábamos ayer, esos valores también se pueden estimar. Entonces yo encuentro el beta 0, encuentro el beta 1 a partir de la muestra, pero ¿qué pasa? Que de pronto no es tan acertado o no se ajustan tanto a los datos. Entonces esos dos valores también los puedo estimar. Y esas estimaciones se conocen como el coeficiente de regresión o quién. Entonces por eso, en ese ejemplo que yo les envié ayer, venga, vemos aquí si este señor lo hace, perdón, el mismo acá. En todos los ejemplos que ustedes encuentran, yo les mostraba ayer que ya cerré los que tenía ayer. Pero lo busco para que sea más rápido. Bueno, ahora que lo toquemos, cuando lo saquemos, se los muestro. Cuando sacamos los gráficos y sacamos el comportamiento pues, de ese modelo, vamos a encontrar ese coeficiente, esas estimaciones a ese coeficiente de regresión. Pero entonces, esas estimaciones también tenemos que analizarlas, interpretarlas. ¿Cuál sería entonces el beta que se ajusta más al modelo? Y ahora lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hallamos esos estimados, por decirlo así? Acá lo tenemos. Entonces, la estimación a ese modelo ya la vamos a denotar ¿con qué? Con la Y y el moñito, que va a ser igual al beta estimado moñito más el beta estimado, al beta estimado de quién? De X. ¿Quién es ese beta sub 1 estimado? Pues la sumatoria de quiénes. ¿Quién será ese beta sub 1 estimado? ¿Va a ser la sumatoria de qué? ¿Quién es esa beta sub 1? ¿Sí están conectados? Sería la pendiente, cada una, la sumatoria de cada una de las pendientes. La sumatoria de cada una de quiénes. Exactamente. Entonces, recordemos que yo hallo, yo hallo allí la tendencia de ese modelo, ¿cierto? La tendencia de ese modelo, ¿quiénes son? Es la pendiente de la pendiente, por acá la tengo. Pendiente, intersecto. Pero ¿qué sucede? Yo les mencionaba hace un momento, son desconocidos. Pero como esos valores son desconocidos, pues podemos encontrar varios que se ajusten a nuestro modelo. Por eso, de allí debemos hacer una estimación de ese beta sub 0 que tenemos y de ese beta sub 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues como el compañero lo acaba de decir, pues va a ser la sumatoria de quién? De todos esos puntos de la pendiente que podemos estar proyectando. ¿Y quién va a ser el beta sub 0? Profe, es que pues yo tengo entendido que ese Betasun estimado, Gorro, es como, digamos así, se obtiene a partir de lo que tiene que ver la covarianza entre las dos variables. Si es así o algo así, por eso es que aparece la resta de cada dato con la media, ¿no? Así es, por eso Entonces, eso lo que me implica es como para tener cierta relación, por ejemplo, que si la mayoría de los datos son mayores a su media, en el caso de la variable x, pues esa suma va a ser mayor que cero. Y si sucede lo mismo con y, entonces el producto, pues el producto de dos valores positivos, pues va a dar positivo. Entonces, como que usted tiene como esa, digámoslo así,
esa intuición de que va a ser creciente o decreciente, ¿sí? Entonces como que usted tiene como, digámoslo así, a grosso modo, cómo va variando esa variable, una variable con respecto a la otra, ¿no? Bajo unos supuestos. Y uno de los supuestos fuertes dentro de la regresión es que de pronto hay que hacer la claridad de que el mu, el mu que aparece en el modelado que es antes ay, se me va a descargar el computador. Esto, antes de que aparezca el mu gorro, igual al beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado de x, más mu, que es el error, ¿sí? No es necesariamente el error, sino que eso es lo que se le denomina como algo que influye dentro del modelo, pero que se desconoce. Entonces, lo que hablaba ayer la profe es que el valor esperado de ese mu o el medial poblacional es que sea cero. Eso es lo ideal. Pero ya cuando hablaba del mu sub 1 allá, ya no es el error como tal, sino que es lo que le llaman el residual, que es entre la variable observada, la diferencia entre la variable observada y la variable predicha. Entonces es donde uno también procura que eso también sea como homocedástico. Es lo que tengo entendido ahí. Sí, señor, por eso les estaba preguntando allí. A ver, muy bien, gracias al compañero que nos complementa allí, nos da esa aclaración, que quién sería ese beta sub 1, aparte de que sea la sumatoria de esos datos que tenemos en la pendiente. ¿Qué nos dicen allí? Son las desviaciones típicas de cada variable. Entonces las podemos denotar finalmente como quién. Acá el señor las está denotando como SY y SDX. Precisamente la explicación que nos acaba de decir el compañero, por eso le quito un poquito de zoom. Acá nos lo dice. ¿Qué son? Las desviaciones típicas de cada variable. Y este R que me están poniendo allí, coeficiente de correlación que haya. El beta sub 0 estimado, cuando hablamos de estimado, siempre lo vamos a denotar con ese moñito allá arriba. Es el valor esperado que pretendemos que tenga esa variable y cuando x es igual a 0. Esto es lo que nos decía el compañero, no precisamente ese error es un error. Sí, porque, sí, en algunos momentos, ¿qué va a ser? Va a ser igual a 0 como nos mencionaba el compañero, pero hay en algunas situaciones que ese valor no puede ser igual a 0. Entonces, como nos acaba de explicar, por eso les hacía zoom aquí y que denotáramos precisamente quién va a ser ese beta estimado. Y ese beta estimado es el que vamos a elegir para ajustar nuestro modelo precisamente. Tenemos preguntas hasta allí. Entonces ayer me preguntaban que cómo lo hallábamos, ¿cierto? ¿Cómo lo hallamos? Aquí vamos, de aquí para allá. Entonces, al igual que los datos que manejamos siempre con normalidad, por decirlo así, o sea, los datos con los que trabajamos, siempre cuando tenemos los datos, tenemos que una hipótesis nula y una hipótesis que alternativa, ¿no? Entonces, esa hipótesis nula, esa hipótesis alternativa, pues calculamos pues todo lo que ustedes ya saben realizar y el nivel de significancia, ¿sí? Lo mismo podemos hacer cuando tenemos esos parámetros de la ecuación de regresión lineal para cada uno de los beta, beta sub 0, beta sub 1, podemos calcular ese nivel de significancia y su intervalo de confianza, precisamente pues para saber qué, según lo que nos acaba de explicar el compañero, ¿para qué calcularíamos el nivel de significancia de esos beta estimados?
Bueno, si están en línea o no están en línea. Todavía están durmiendo ahí con la Están videollamada. desayunando, profe. Están desayunando con la videollamada rodando. No, ni mala idea, Profe, una duda ahí. señor. Ahí cuando es que, por ejemplo, en el caso, no sé si es el análogo, ¿no? Quizás es lo que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, en el curso de series de tiempo, el semestre pasado, cuando hacíamos como ese ajuste a los datos, ¿no? Un ajuste, una curva que como que se ajustara a los datos que uno tiene, uno validaba cada coeficiente del modelo que uno quisiera plantear. ¿Es análogo a lo que se hace acá? Exactamente. ¿Cuál fue la palabra que diste? ¿Validar? Me olvidó. Sí, señora. Hay que validar precisamente si ese beta que estamos seleccionando es el ideal, por decirlo así, para nuestro modelo. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros hallamos el modelo de regresión lineal y nos va a salir un beta sub 0 y un beta sub 1 o beta sub 2 y así sucesivamente beta sub n para mi modelo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos si ese sea el ideal, por decirlo así, para mi modelo de regresión lineal. Entonces, por eso, pueden haber otros beta sub 0 y otros beta sub 1 que se ajusten mejor al modelo. Entonces, yo lo primero que hago es hallar normal el modelo de regresión y luego voy a validar precisamente si ese sería el ideal para el ajuste a mi modelo. Entonces, se realiza ese ajuste al modelo validando cada uno de esos betas que yo encontré. Sí, es como, se hace lo mismo, pero pues obviamente acá para el modelo de regresión lineal. Ok, vale, profe, gracias. Entonces, ¿cuál será la hipótesis nula para validar o verificar esa inferencia o la significancia, el nivel de confianza de ese beta sub 0, ese beta sub 1 que encontramos? Pues debemos poner una hipótesis nula que nos dice que no hay relación lineal entre ambas variables, por lo que la pendiente del modelo lineal es cero. Es lo que tú nos mencionabas hace un momento, ¿sí? Entonces, que esa pendiente de ese beta sub 1 va a ser igual a cero. Y la alterna es que sí hay relación lineal entre ambas variables, por lo que la pendiente del modelo es diferente de cero. Y de esta forma también se aplica al beta sub 0. ¿Cómo lo calculamos? Pero entonces, ¿quién será ese del beta estimado? ¿Quién será ese del beta estimado? Yo ahora les paso esto para que ustedes lo detallen con calma y lo revisen. Pero recordemos que pues todo esto, R o Python o Excel no me lo hacen en una línea, pero debemos interpretar pues qué quiere decir. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Será el error cuadrático? ¿Será el error cuadrático? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Quién es ese? ¿Quién Sí lo debe dice? ser. Yo creo que sí están desayunando, porque por eso les pregunto, porque ahí mismo en la línea, en la siguiente línea lo dice. ¿El error estándar de quién? De beta estimado, beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimado. ¿Y cómo calculamos ese error estándar de cada uno de los valores? Entonces, ayer en los datos que ustedes tienen, sea en el software que sea,
nos va a dar unos valores, ¿cierto? Por acá los teníamos. Era en R donde sale como más descrito error estándar, el R cuadrado, el error típico. ¿Cómo calculamos ese error estándar de beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimado? ¿Quién es este? La varianza del error a ver, voy a nombrarlos de manera aleatoria para que me lean esa fórmula. Ya no se las leo yo porque pues se duermen, ¿no? O están durmiendo, creo, Ricardo. A ver, Ricardo, ¿cómo calculamos ese nivel de significancia de cada uno de los beta estimados? Algo me decía que la lotería venía para mí. Hoy es tu día de suerte, hoy es tu día de suerte. Sí, voy a hacer el chance. Bueno, Ahí entonces, lo puedes hacer con el error estándar que calcules ahora, esos valores que te salen allí. ok, listo. Entonces el error estándar de beta sub 0 y beta sub 1 se calcula con la siguiente ecuación. Eso es la varianza, ¿cierto? Multiplicado por uno Es sobre así, n. la varianza. Sí, multiplicado por uno sobre n más, esa es la media, x al cuadrado. Ah, no, no, ese es el punto, ¿no? X al cuadrado sobre la sumatoria de la diferencia de los dos puntos al cuadrado. Así es, mire, acá lo tenemos, ¿cierto? Entonces, de esa forma, encontramos que el nivel de significancia de esos puntos, o sea, sí, ese punto como tal, sí sería el adecuado, por decirlo así, para mi predicción o mi modelo. Para mi predicción o mi modelo. ¿Qué debemos calcular también? Los residuos de ese modelo. ¿Qué serán los residuos de ese modelo? Por aquí los tenemos en el Excel. Mire, recuerden que en el Excel me aparece que la suma de los cuadrados, ese promedio de los cuadrados, el valor crítico, coeficiente de determinación de los, ¿qué? ¿Quiénes son los R cuadrados? Ese es el coeficiente de determinación. Entonces, vamos para allá. Entonces, pasamos a los residuos del modelo. Ya sabemos que ese punto tiene un nivel de significancia o cuál es el intervalo de confianza de esos betas que yo acabé de hallar. Entonces, para los residuos del modelo, pues debemos hacer una estimación entre la diferencia del valor observado y el valor que debe ser el acorde de ese modelo. Entonces, si yo voy a predecir algo, pues yo debo verificar precisamente que esos valores son los que mejores se ajustan o van a ser los más acordes. Porque entre esos datos o cuando los datos no tienen una correlación tan fuerte, pues yo puedo hacer varias líneas rectas, por decirlo así, en esos datos e interpretar cuál es la mejor ecuación que se ajusta a ese modelo. Entonces, a la hora de sumar el conjunto de los residuos, hay dos posibilidades. Que la sumatoria del valor absoluto, que el sumatorio del valor absoluto de cada residuo, ahí le quedó mal redactado a ese señor, dice, que el sumatorio del cuadrado de cada residuo es la aproximación más empleada. ¿Y cuál es el método para verificar eso? El método de mínimos cuadrados, que ya lo vamos a ver, ya que significa que hay desviaciones estándar más extremas. Y en R, lo que mencionábamos hace un momento, cuando generamos el modelo, él automáticamente nos calculan esos valores del residuo del modelo. Lo que debemos hacer y conocer es la interpretación bien de esos valores residuales. ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué nos dice acá? Cuando los residuos del modelo, la sumatoria, cuanto mayor es el valor de la sumatoria del cuadrado de los residuos, menor es la precisión del modelo.
Es quien tiene por allí abierto un R de los que le dio. ¿Y dónde tienen los residuos? La tablita que les dio el día de ayer. Yo la había hecho con algo, ¿cierto? Vamos a abrir acá. Y vamos a cargar estos datos. Bueno, mientras me carga, ¿qué me dice? Cuando mayor es la sumatoria del cuadrado de los residuos, menor es la precisión del modelo. Entonces, tal vez a Juan le tiene que dar esto, ¿cierto? Porque sabemos que ese modelo no es tan preciso. Menor es el modelo que puede predecir la variable dependiente a partir de la variable predictora. Este modelo no es tan fuerte pues para predecir cuántos finalmente pagarían de matrícula, no sé, en el año 2050. Los residuos son muy importantes, puesto que en ellos se basan las diferentes medidas de la bondad del ajuste del modelo. Dice Daniela, ¿hay alguna diferencia entre el error y el residuo del modelo? A ver, ¿qué me dicen de esa pregunta, Daniela? Ya vamos a ver la respuesta. ¿Hay alguna diferencia entre el error y el residuo del modelo? Hace un momento Daniel, creo que fue el que intervino, nos decía que quería decir como ese error. Y nos dijo que no siempre el error era un error, ¿no? Algo así, con las palabras que decía Daniel. Entonces, Daniel, la pregunta. Pues depende, ¿el error en qué sentido, Daniela? ¿En el modelo inicial o en dónde? Sí, ayer cuando estábamos viendo la fórmula, teníamos como la ecuación de la recta más el error, que en los ejercicios ayer, en el ejercicio que estábamos mostrando ayer, Juan daba como 500 algo, 500.000, y era como la banda entre la que se podía mover respecto a un dato que teníamos de valor de matrícula. Pero que al final, pues hoy al comienzo de la clase, la profe pues nos dijo que era como la diferencia entre el valor esperado y el valor real que teníamos en nuestros datos. Y veo que en el residuo es algo muy similar, entonces ahí no sé si estoy confundiendo conceptos. Es que tengo entendido que el residuo sí es el valor real o el valor, bueno, el valor absoluto entre el valor real y el predicho, ¿no? Ese Sí, sí es el señor. residuo, que es digamos así, es toda esa diferencia. Pero pues cuando yo hablaba del error, yo hablaba del error, el error inicialmente en el modelo, ¿no? Que es como que tiene que ver como con otras cuestiones, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, fallas a la hora de la medida, ¿sí? De tomar la medida, digámoslo así, ¿no? Cambio este sería el error como el de recibo ya como de hacer la predicción. Tiene que ver más como con el modelo que con tomar la medida o cosas así. Así era lo que yo le estaba planteando hace un rato. Sí, así es. A ver, Daniela, entonces, lo que nos dice Daniel, ¿qué sucede? Que el error, vamos a poner la fórmula. El modelo inicial, ¿no? Creo que lo tenemos más a la mano aquí. El modelo inicial. El modelo inicial partimos de ¿qué? De la ecuación de la línea recta. Entonces, en él, pues cuando yo hallo el modelo, teniendo así ya voy a encontrar el intersecto, la pendiente y hacia dónde tienden mis datos. Pero ¿qué sucede con esos datos? Como nos dice Daniel, esos datos van a tener un margen de error, que esos margen de error pueden darse a partir de muchos supuestos, por decirlo así. Entonces puede ser que no tenemos la gran cantidad de datos adecuada, o las variables que estoy relacionando no son tan fuertes, ¿sí? O me hace falta agregar una nueva variable y no solamente hacerlo simple, sino múltiple. Entonces, eso es lo que interviene en este error,
que es lo que nos explicaba Daniel. Y ese dato que tengo, pues ese dato y ese error, pues siempre va a ser la diferencia entre el valor observado real frente a quién, a ese valor que me está dando en el modelo. Pero es como de manera general sobre el comportamiento de mis datos. Ya el residuo, el residual, interviene ya es en el ajuste al modelo que yo estoy haciendo. Entonces ya voy a empezar a hablar totalmente. Tengo estos datos y para ajustar el modelo y para ajustarlo a poder predecir totalmente con seguridad qué va a pasar, cuál va a ser la tendencia de mis datos en un futuro. Entonces yo ya debo ajustar ese error y ese error se convierte en mis residuales. ¿Sí? Aquí dice Daniela que según la IA, el error es el componente no observable entre la relación entre las variables, mientras que el residuo es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo de una muestra específica. El error es un concepto teórico, mientras que el residuo es un concepto calculado y observable entre los datos. Lo que estamos mencionando y el ejemplo que te dio Daniel es el más adecuado. Pero si encuentras ya como tal la diferencia. Sí, Con la profe, ayuda de la pues IA también. con lo que Daniel decía y con lo que ahorita acabas de mencionar, o sea, al final lo que se hace tangible en nuestro modelo con el que queremos predecir, es ese residuo, eso es lo que le sumamos sumamos o restamos a nuestra ecuación de línea recta, ¿no? Así es. Ok. Al modelo como tal, al que voy a elegir, por decirlo así, al que Ujú. ya con el que voy a predecir, Listo. que es el Gracias, trabajo, Daniel. pues, Gracias, profe. que es el trabajo de ustedes. Precisamente elegir cuál va a ser y cuál va a ser esa bondad al ajuste que realizaron para elegir el modelo adecuado. ¿Cómo se realiza eso? Con la bondad al ajuste del modelo. Así se llama, bondad del ajuste del modelo. Entonces, ya hemos ajustado, ya hemos encontrado los beta estimados, ya encontramos cuáles son los beta estimados a ese modelo. Entonces, una vez ajustado el modelo, debemos verificar pues esa eficiencia, ese modelo. Pues lo que estábamos hablando, para validar si precisamente esa línea recta es la que mejor se ajusta a las observaciones que tengo dentro de todas las posibles observaciones. Lo que mencionábamos ayer, pues si no se ajusta, pues quiere decir que no es un modelo adecuado o no podemos predecir con él. Y esa va a ser la conclusión. De las medidas más utilizadas para medir la calidad del ajuste se llama error de estándar de los residuos. El test F, ¿cuál es? ¿Cuál es el TF? Voy a compartirles esto por el chat para que lo tengan allí antes de que se me olviden. Y ahora el correo les envío las diapositivas de todo esto, ¿listo? Entonces, ¿quién es el error estándar de los residuos? Ustedes lo van a encontrar como ¿quién? RC, error estándar de los residuos. ¿O residual quién? Ayer me preguntaban en R que cuál era. Que cuál era el error. Revisen si en R aparece así. Entonces, ¿qué nos mide ese error estándar de los residuos? Mide la desviación promedio de cualquier punto estimado por el modelo respecto a la recta real. Y esa recta, pues, ¿de dónde la sacamos? Pues ya sabemos que del modelo de regresión. Tienen las mismas unidades con las que estamos trabajando de la variable dependiente. Y una forma de saber si el valor del error estándar de los residuos es grande consiste en dividirlo entre el valor medio de la respuesta y así vamos a obtener un promedio de la desviación. ¿Cómo lo calculamos? Tranquilos que ahora de pronto con el ejemplo lo detallamos un poco mejor. Lo que pasa es que estamos viendo pues las fórmulas porque también debemos conocer de dónde
de dónde sale ese modelo y cómo lo calculamos, ¿no? Entonces, primero que debemos calcular error estándar de los residuos. Y eso nos lo arroja también cuando hacemos todo el modelo, me va a salir. ¿Cuál sería aquí ese error estándar de los residuos? ¿Sí me lo arroja Excel? ¿Cuál sería en R? NR sí es el que calcula esto. El error está... Sí sale explícito, profe, con el de dice residual estándar error. Así es, en R nos sale al pie de la letra, ¿cierto? Sí, profe. Entonces veamos acá cuál será. Ayer me preguntaron, ¿cierto, profe, cuál es? Que yo en un momento corté los cables y le señalé este. ¿Cuál será este? Entonces, mire, ahí nos dice al pie de la letra el nombre. Esta fórmula que estamos detallando acá. Entonces, por eso les menciono que si de pronto no comprendemos la matemática o no sabemos qué quiere decir cada uno de los valores, pues para eso es que nos ayudamos con los software. El software tiene implícitamente ese algoritmo guardado. Y en R nos aparece al pie de la letra. Profe, ¿ahí cómo sería la interpretación de ese resultado? Ah, pues para allá era la pregunta que les voy a hacer a ustedes. Es que no tengo, a ver, con el de Juan que lo teníamos ayer bien fresquito, ¿cierto, Juan? ¿Puedes compartir imagen, por favor? Que nos acordamos bien de los valores, que era el que estábamos trabajando. ¿Cómo interpretamos allí entonces ese? Tenemos ya la ecuación, ¿no? Que la ecuación decimos que Y es igual a ¿qué? Ya, profe. Esto, que Y era igual a ese numerito de X más este valor más el error que daba esto. 361.000 de error o de residuo. Ajá. Entonces nos preguntó ahora el compañero, ¿y cómo podemos interpretar eso en el modelo? Según lo que hemos visto. Profe, usted lo explicó ayer, que el dato puede variar entre el observado, puede variar entre más o menos 361.000 pesos en este caso, pero que como eso es tan alto, eso es un error bastante alto para el modelo, además que hay 1.200 grados de libertad. Sí, y complementando con lo que hemos dicho hoy del residual y lo que decía Daniel, que el error del modelo inicial frente ya al ajustado, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué nos dicen? O sea, con los datos que tiene Juan, Sí. que su error es demasiado grande y el modelo tal vez no sería el mejor. Que ese modelo no se ajusta, ¿no? Entonces, allí precisamente la bondad del ajuste del modelo, lo que estábamos viendo. Pero entonces, ¿qué nos sale allí? La bondad del ajuste del modelo. Entonces, yo les mencionaba hace un momento que una forma de saber si ese valor de ese error estándar que nos muestra Juan, o que lo que nosotros estamos diciendo como a grosso modo que es grande, ¿cómo sabemos? Consiste en dividirlo entre el valor medio de la variable respuesta y ahí obtenemos un porcentaje de desviación. Entonces divídanlo, a ver cuánto les da el porcentaje. Y allí ya podemos decir totalmente si ese valor,
es la bondad del ajuste de ese modelo. ¿Cómo? Ese valor, 361.000, lo vi bien. Entonces, ¿cómo sabemos si es grande o si se ajusta como tal a mi modelo? Yo les acabo de decir, una forma de saber si ese valor es grande consiste en dividirlo entre el valor medio de la variable respuesta y así obtenemos un porcentaje de desviación. Voy a escribir esa frase por el chat para que no la olviden. Uy, necesito un ejemplo para entender. Ahí lo tienes, lo estamos haciendo con el tuyo. Vea, les sigo compartiendo acá la Sí, por fórmula favor. para que allí los compañeros lo hagan y nos ayuden entonces a decir, a darle respuesta a la pregunta, creo que fue de Ricardo. Ya se los tengo subrayado. Entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje de desviación en este modelo que estamos tratando? Ese ejemplo que nos proyectó Juan. En el caso del ejemplo de Juan, ¿cuál sería el valor medio de la variable respuesta? Ah, pues ¿cuál es? Ese ya lo sacamos. Hasta mano lo hicieron, ¿no? La primer día que nos vimos. ¿Cuál es, Juan? ¿Cuál es la variable de respuesta? Estoy perdido. Pues para acá. ¿Cuál será el valor medio de la variable de respuesta? Ay, yo no sé, yo comparto, yo no entiendo nada. Sí entiende. A ver, un minuto para que lo detallen y lo hallen. Ya lo sacaron, ustedes lo sacaron el día que nos vimos presencialmente, hace 8 días. ¿Cuál es? Hasta acá no hay error, ¿no? Mide la desviación del promedio de cualquier punto estimado por el modelo respecto a la verdadera recta regresión. ¿Sí? Y esta es la que estamos viendo. Por allí creo que Ricardo preguntó, bueno, ¿y cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? Ustedes lo dijeron de palabras, ¿cierto? Que era muy alto y que no se ajustaba mucho al modelo. Entonces acá nos dice, una forma de saber si ese valor es grande consiste en dividirlo entre el valor medio de la variable respuesta, obteniendo así un porcentaje de desviación. Entonces, ¿cuál es la variable respuesta? En estos datos. Recuerden que en estos datos tenemos dos variables, ¿no? La variable ¿qué? De renta, creo, y la variable del pago de matrícula. ¿Cuál es la variable de respuesta? La dependiente, profe, Dependiente que es matrícula, ¿no? o sea, la matrícula, es el promedio de la matrícula. Divídanlo a ver si les da. Y ahí me dicen cuál es. La variable de respuesta es la variable dependiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente allí en el modelo de Juan? ¿Renta o matrícula? Matrícula. Matrícula. ¿Y qué dice? Valor medio de la variable de respuesta. Entonces, dividamos ese valor entre el valor medio de la variable de respuesta. ¿Y cuánto les dio? Y ese es el porcentaje de desviación. Entonces, ahí yo ya puedo escribir
ese análisis que están diciendo. Es muy grande, es muy bajo. Y así podemos saber si eso se ajusta a las observaciones dentro de todas las posibles. Entonces este como tal que estamos sacando al parecer no se ajusta, ¿no? A mí me da 65%. 65%. Imagínense, ¿será que eso es alto o es bajo? Bajito. Bajito, pues sí. ¿Sería alto un 80? Sí. Ya después de 50 es alto. Profesora, pero ahí tendrá que tender a cero o a... Exacto, sí, claro que sí. Pues entre menos de, obviamente, el modelo se ajusta mejor. Y, Estaban dando el ajuste, pues es y más a conveniente. partir de qué porcentaje se considera alto? Pues para Juan es bajito. Eso depende del investigador y de los datos que tenga. Bueno. Pero obviamente a partir de 50%, pues ya es demasiado alto. Ajá, yo pensé que no habían respuestas correctas. Es que recordemos que, o sea, como que todo este análisis depende de, pues, de las observaciones, de los datos que yo tenga y demás. Pero obviamente ahí ya el 65% es alto. Entonces esto es lo que tienen que hacer con cada uno de los datos que me enviaron, ¿no? Escribir precisamente esas conclusiones. ¿Cómo las sacan? ¿Cómo las estamos haciendo? Ahora vamos al otro. Entonces ya sabemos de dónde sale ese error que me preguntaban ayer. ¿Cómo sale y de dónde sale ese error? ¿Qué quiere decir? Y miren, cómo sale el intervalo de confianza que estábamos calculando hace un momento de esos errores. Aquí ya lo calcula y me lo arroja. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a el R cuadrado. ¿Quién es el R cuadrado? El coeficiente Miren de desviación. los residuales de los que estábamos hablando hace un momento. Entonces, cuando hacemos el modelo, él nos halla cada uno de esos datos de los que estamos hablando allá en la ecuación. Ustedes deben interpretarlos. Que estábamos diciendo hace un momento, que para el beta sub 1 hay que hallarle ¿qué? Nivel de significancia y ese intervalo de confianza. Entonces, ¿dónde está? Véalo. Él me dice el intervalo de confianza. Profe, qué Perdón, pena, ¿te profe, estás no estás proyectando? proyectando. Ay, perdón, acá parecía que sí. Pensé que sí. Pero deberíamos verlo. Bueno, les voy a señalar acá y ahora Juan nos muestran el de él, que son los valores que estamos tocando, ¿no? Entonces les estaba proyectando, era esta tablita que nos arrojaba R, ¿no? En R nos arroja y en Python la arroja igual. Los residuales, ¿cuáles son los residuales? Que estábamos trabajando hace un momento. ¿Cuáles son esos coeficientes que vamos a hallar para el modelo? Entonces hallamos el intersecto y el intersecto será beta sub 0 o beta sub 1. ¿Quién es el intersecto? Beta 0. ¿Beta 0? Sí, profe, no asusten. Sí, ¿Por qué dudan? No duden, no duden. No duden que lo hemos repetido bastante, no lo duden. Entonces, beta sub 0, beta sub 1, ¿cierto? El error que estábamos hallando. Pero entonces, ¿qué pasaba? Decíamos que para cada uno de esos beta, ¿cierto? Para cada uno de esos beta tenemos que hallar el nivel de significancia y ese intervalo de confianza. Entonces, vean,
lo que les estaba mostrando. Aquí me arrojan los beta para realizar esa ecuación lineal, esa ecuación de la línea recta que yo voy a armar, ¿cierto? Me arroja cuál es cada uno del error para ese punto. ¿Y qué me arroja? El intervalo de confianza que estábamos calculando hace un momento. Entonces yo lo que les mencionaba, más allá de como de memorizar la fórmula y de saberla, debemos es interpretarla, porque para eso en el software ya nos arroja el valor. Entonces, mire, me van a dar ese nivel de significancia que estábamos hallando hace un momento aquí arriba. Entonces, cada uno de estos valores paso a paso, primero nos arrojan los beta, ¿cierto? Estos de aquí, lo voy a para poderlo subrayar. El modelo. ¿Los valores quiénes? Los valores estimados. Entonces tenemos los beta. Aquí como es simple, solamente vamos a tener beta sub 1, pero ya vamos a ver cómo podemos tener beta sub 2, sub 3, sub 4, sub n, dependiendo pues la necesidad de las variables que yo quiera correlacionar. ¿Qué sucede? Para cada uno de estos valores yo voy a tener el valor estándar. Entonces lo que nos estaba diciendo Daniel y el ejemplo que nos dio. ¿Frente a quién? El valor observado frente al valor real. Perdón, el valor real observado frente a este valor estimado que yo estoy hallando. Y a cada uno de ellos le debemos hallar ese nivel de significancia, ese intervalo de confianza y ese nivel de significancia, pues para validar que ese punto, si es el adecuado, es el que mejor se ajusta al modelo. Es que sucede con él, mire, cada uno de esos puntos me está dando el nivel de significancia. ¿Cuánto me dio acá? Menos 1.318. ¿Será que eso tiene un nivel de significancia o no? Ese punto. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que escribir en el análisis. Ya vamos a ver con el de Juan que tenemos los valores allí más pegaditos. ¿Sí? El error estándar de los residuos. ¿Y cómo sabemos si este error es grande, es alto? Pues hacemos lo que acabamos de decir. Dividimos dentro de ¿qué? Los valores medios de la variable de respuesta. Y así encontramos si ese porcentaje del modelo es alto o si se ajusta, tiene una bondad de ajuste al modelo que estamos identificando. ¿Hasta allí tienen preguntas? Ya lo van a hacer paso a paso con lo de ustedes. ¿Tienen preguntas? Entonces ahora sí veamos, Juan, proyectanos tu pantalla, por favor. Y me van a decir cuál es el nivel de significancia, entonces, de esos datos que estamos analizando. ¿Cuál es el nivel de significancia? Ahí nos está mostrando. Para el intersecto, 48.24, ¿cierto? Para la renta, 16.78. Y el p-value de los residuos y de la bondad del ajuste del modelo, ¿cuánto le dio? La parte final, la última línea, dice 2.2 por e a la menos 16. Tiene notación científica. ¿Cuánto es eso?
0,0000000. ¿Se tiene un nivel de significancia o no? No. ¿No? A ver, ¿qué dice Ricardo? Ricardo estudia suerte otra vez con la aleatoria donde cae el mouse. Eso ya es bullying. Qué pena, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Hace un momento dijimos que para cada uno de los beta, entonces allí tenemos el intersecto, sería un beta que hayamos, ¿cierto? Para estos datos que nos está proyectando Juan. Sí. Para el beta sub 0, beta sub 1, y cada uno de los datos, primero tenemos que hallar también el nivel de significancia de cada punto de lo que estamos hallando. Entonces allí nos están diciendo, mire, cuál es el error y cuál es ese nivel de significancia. Entonces, cada uno de los puntos siempre tenemos que hallar eso. Porque yo les mencionaba hace un momento, vimos la fórmula, pero ya podemos observar aquí en el cuadrito de R de Excel, qué quiere decir todo ese poco de datos que nos salían, ¿cierto? Que solamente sabíamos quién era quién era el intersecto y la pendiente, y ahí armamos la ecuación. Pero los datos que estaban al lado derecho, que lo acompañaban, les dije en un momento, revisamos qué quiere decir cada uno de ellos. Entonces, según lo que acabamos de ver, a cada punto se le debe hallar cuál va a ser ese error estándar y cuál va a ser ese nivel de significancia. Entonces, para estos datos de Juan, aparece que para el intersecto, el nivel de significancia, el p-value, 48.24, ¿sí? ¿Dice eso? Sí. ¿Este value? Ajá. Y va a ser 1678. El t-value. Entonces, ¿qué querrá decir ese t-value? Y al final, en la última línea, me arroja el nivel de significancia en la última, donde dice p-value. La última, antes de que calculas el residuo, es nos arroja el p-valor ¿de quién? De ese error estándar. Sí. ¿Y cuánto dio? Pues Entonces, ¿eso tiene un nivel de significancia? Sí, sí, da sí, un número muy pequeño, y digamos que si partimos de un nivel de significancia de 0.05, pues no cumple, o el modelo no es lineal. Entonces, eso precisamente que estás diciendo es la interpretación. Entonces, allí decimos, no se ajusta al modelo, o no se ajusta al modelo, que era lo que estábamos mencionando acá. No se ajusta, pero está mal dicho al modelo. ¿Cómo sería? Dicleni, ¿cómo sería ahí la respuesta? Si no se ajusta, pero no al modelo, sino que... A ver. Te recordemos que cada uno de los valores debemos sacar error, debemos sacar nivel de significancia y demás, pero como tal, el error estándar de los residuos me indica pues cuál va a ser. Y ese p-valor me indica que pues el nivel de significancia de esos betas que yo acabé de hallar. Y según allí nos está dando 0.00 ¿qué? Ya sabemos, Ricardo nos dice que pues que no se ajusta. ¿No se ajusta a qué? ¿A qué? Déjame compartir, Juan, gracias. Ya sabemos los resultados. Entonces, eso quiere decir cada uno de esos valores que nos aparecen allí. ¿Sí? Ya sabemos aquí interpretarlos, por decirlo así. Y cada uno de esos valores, ¿cuál es este? ¿Qué quiere decir cada uno de esos valores? Entonces, ¿qué vamos a encontrar con este? Vamos a encontrar que cuál es la línea que mejor se ajusta a las observaciones dentro de todas las posibles. Ahí encontramos una línea que es la que mejor se ajusta a las observaciones reales dentro de todas las posibles que podemos tener. Pero ¿qué podemos decir de él? Que que ese modelo será pertinente, no será pertinente.
si ajustan a los datos que tenemos o no se ajustan. Entonces el modelo de regresión lineal, si ajusta a los datos, podemos predecir. Esa es la conclusión que debemos escribir allí. Vamos a darle ahí un stop y ya la escribimos. Vamos a ver el coeficiente de determinación R cuadrado. ¿Qué es el coeficiente de determinación R cuadrado? ¿Qué nos describe? Aquí les estoy proyectando qué nos describe. ¿Qué nos describe? Describe la proporción de la variabilidad observada en la variable dependiente Y, explicada por el modelo, y le quedó mal redactado a ese señor. Dice, y relativa a la variabilidad total. ¿Qué quiere decir eso? Su valor siempre lo vamos a encontrar entre ¿qué? Entre 0 y 1. Yo ese coeficiente siempre lo he entendido como que también se ajusta el modelo a los datos. Así es. Entonces, por eso les dije, vamos a ponerle stop a esa respuesta para decir aquí como tal. Entonces, primero hallamos que el error estándar de los residuos. Vamos a obtener un valor y vamos a saber que ese valor es grande sacando el porcentaje de desviación, ¿sí? Pero entonces yo voy a encontrar precisamente cómo va a ser esa variabilidad, pues debo hallar ese R cuadrado. Y ese R cuadrado, mire, ya va a estar ajustado y ya lo vamos a encontrar. ¿Cómo se halla? Va a ser la suma de todos los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados residuales sobre la suma de los cuadrados totales. Y así como nos menciona Ricardo, ¿qué fue lo que nos dijiste? ¿Que era qué? Básicamente permite ver qué también se ajusta el modelo lineal a los datos que tenemos. Que también se ajusta el modelo lineal a esos datos que tenemos. Entonces, si de pronto aquí lo tenemos como confuso, hallamos el error cuadrado y el error cuadrado en R no lo arroja. ¿Cuál será aquí ese error cuadrado? El adjusted R square, el 0.42. Este, ¿Sí? ¿qué dicen los compañeros? ¿Sí es ese? ¿No es 0.49? ¿O es 0.49? ¿Cuál será? El ajustado, ¿no? Sí lo es, pero este es ya ajustado. Tú mismo lo dices. Ahí dice, ¿ajustado a qué? El R score. Entonces, acá lo tenemos, mire. Como nos mencionaba el compañero, pues el que mejor se ajuste al modelo, pero entonces existe una modificación conocida como el R ajustado, que es el que tenemos al lado. Entonces, como tal es este. Y ya cuando lo ajustamos es este. Pero entonces este sería el ajustado y el que ya utilizamos. Pero el inicial va a ser... ¿Qué pasa en Excel? En Excel ya me lo arroja ajustado. Ya va a encontrar ese error ajustado. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? 0.18. ¿Y qué quiere decir ese 0.18? Que para nada sirve el modelo. En palabras castizas, así es. No diciendo más ni diciendo menos, ¿cierto? Entonces, para eso me sirve decir ese error ajustado. Entonces, todo eso tienen ustedes que escribirlo en cada una de las líneas, precisamente, y pues para soportar totalmente que pues ya debo buscar otro ajuste o otro modelo o no se hace por este método, ¿cómo predigo esos datos? Ahora sí, Natalia me preguntaba ayer, bueno, y entonces, ¿qué debo tener en cuenta para la regresión lineal, cierto? ¿Serán los mismos factores de la correlación? ¿Qué debo tener en cuenta? Pues la linealidad entre las variables. Si yo desde el primer momento veo que no son lineales, pues ¿para qué me desgasto haciendo todo esto? Lo que estábamos haciendo aquí con Juan. Pues ¿para qué nos estamos desgastando en este momento? Obviamente pues para aprender muy bien el modelo de regresión lineal, ¿no? Porque pues tenemos que aprenderlo bien. Pero como ya lo sabemos y demás, y yo ya veo que esas variables, que no hay linealidad, pues debo buscar eso otra forma
de validar cómo puedo predecir ese comportamiento de los datos. Entonces les mencionaba yo a ustedes, una forma rápida, pues la visual. Yo hallo un diagrama de dispersión y ya ahí puedo agregarle la línea recta como hicimos ayer aquí en Excel. Yo le agrego la línea de tendencia y veo que vean, los datos no ajustan. Si yo los tuviera de pronto por aquí en la parte superior, así estén muy dispersos, tal vez podría de pronto ajustarlos un poquito. Pero entonces yo ya visualmente estoy viendo que no tienen linealidad, ¿cierto? Otra forma, calcular los residuos para cada observación, acorde al modelo, y graficarlos con el gráfico. Y ellos deben distribuirse de forma aleatoria en torno al valor 0. Era lo que nos mencionaba el compañero Daniel. Y así podemos pues determinar como tal. Segundo, debo validar la distribución normal de los residuos. Entonces, si se distribuyen normalmente o no. Debo encontrar esa varianza y precisamente esa homocedasticidad. Debo ver qué tan fuertes son esos valores atípicos y cuáles son pues de mayor influencia. Y finalmente, la independencia o autocorrelación entre esas variables. Ya teniendo en cuenta pues todo eso que hemos revisado, yo ya puedo predecir y ya puedo decir cuál va a ser ese comportamiento o qué se espera dentro de la variable respuesta, qué va a suceder con esos datos. Y yo ya puedo predecir el comportamiento de esos valores con ese intervalo de confianza que estábamos analizando hace un momento y encontrar precisamente eso. Entonces vamos a ver el ejemplo y frente al ejemplo hacemos una pausa de 5 minutos y se reúnen ustedes con sus compañeros y cada uno va a analizar esos valores residuales, ese ajuste, hasta donde vamos del modelo que estamos viendo, el modelo de regresión lineal, frente a cada uno de los ejemplos que están haciendo. Muchos ya lo tenemos hecho, entonces simplemente es que escriban las conclusiones y los análisis debajo de cada dato que vamos a hallar. Yo les mencionaba ayer que la librería ggplot2 nos arroja el gráfico más completo con el modelo de regresión lineal, como tenemos los valores observados reales, el comportamiento de ellos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver ese diagrama de dispersión. ¿Será que estos valores de pronto sí podemos predecirlos con un modelo de regresión lineal o no? Estos datos que tiene acá este señor. No del todo. No del todo, ¿y qué tanto es el todo? No del todo. Entonces, para que saquemos ese gráfico, para los compañeros que de pronto han estado cacharreando y decían que aún no lo han podido sacar, ¿cuál es la línea del código? Se las voy a escribir por el chat y se las voy a explicar. Para la librería ggplot2, lo que nos ayuda es a construir gráficos muy completos dependiendo de los argumentos que yo le dé. El primer argumento va a ser la data que yo estoy trabajando. Entonces allí anteriormente ustedes la han llamado matrícula o como la hayan llamado, ponen data igual a pues esos datos que están trabajando. Luego viene quién va a ser la variable X y quién va a ser la variable Y. ¿Sí? Acá tenemos que la variable X es HP, pues teniendo en cuenta aquí están trabajando creo que modelos de carros. MTCAR, la base de datos de modelos de carros que habían entre 1973 y 1974, creo. Entonces, tiene una variable que denominaron HP y tienen otra que denominaron MPG. Esas son las dos variables que él está correlacionando. Es quién es X, quién es Y. Pero antes de ello, a esta línea, a S. Luego sumamos
¿Qué va a hacer? Que me haga un gráfico de puntos. ¿De quién? Del modelo. ¿Cuál método va a usar para que me haga eso? Modelo de regresión lineal. Recordemos que en R, regresión lineal es LM. Que me le ponga colorcito. Por acá le puse ese color. ¿Qué será ese color? Para los que trabajan R. ¿Por qué no ponemos simplemente red o blue? Si lo quiero azul, sino que tengo que escribir eso. Cuando lo bonito. que se vea bonito. Siempre lo que yo pongo aquí dentro de color, pues es el color que yo quiero con el cual, bueno, el color con el que quiero rellenar o graficar. ¿Qué quiere decir esta línea como tal? Esta línea como tal es que me resalte en rojo oscuro o enfatizar cierta parte del gráfico. Entonces, cuando la escribo así, quiere decir que me resalte en color oscuro la línea recta que va a aparecer en este modelo. Y para pues los otros colores, cada uno tiene su línea. Entonces, para resaltarlo en rojo oscuro, escribo esta. En azul, ¿cuál será? Por allí yo vi un compañero que me la hizo en azul. Cada uno de ellos tiene una línea dentro de esa paleta de colores. Y finalmente que me marque la abscisa X, aquí no le pusieron nombre, entonces no tiene nombre el eje X, pero ustedes le pueden poner dentro de las comillas y nombre el eje Y. Y así van a sacar de una vez todo. Ya tienen el gráfico, el modelo de regresión lineal y demás. Profe, pero ¿de qué me sirve sacar todo eso y lo tengo mal? El modelo no se ajusta. Pues que eso es lo que tiene que escribir y tiene que escribirlo muy bien. La conclusión. Lo que yo les mencionaba. O sea, una sola línea me arroja absolutamente todo. Ahí les di la línea en la cual arroja el gráfico completo. Pero ¿qué? ¿Yo qué hago con ese gráfico? ¿Usted le entrega ese gráfico, no sé, a una empresa, a un cliente y qué? ¿Qué es eso? ¿Sigo vendiendo celulares o no lo sigo vendiendo? Por ejemplo, si él necesita esa respuesta. ¿Y ahí qué puedo ver? Ya vamos a ver, yo creo que el tuyo se ajusta con volviéndolo múltiple. No sé, es mi intuición. Pero para volverlo múltiple hay que tener pues más variables. Profesora, y de ahí del ejercicio que traíamos de peso y altura, ¿será posible mirarlo ahí en R con los datos que su merced tenía? Es que tengo como ciertas lagunas frente a la última partecita de ese gráfico. Sí, señora. ¿Con estos o con los que hicimos en clase? Con esos que tenemos. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces voy a correr el ggplot y voy a escribir aquí la línea del gráfico. Entonces, ¿cómo se llama mi data? Voy a ver acá cómo le pusimos. Eje 1, ¿cierto? Que se llama la data. Entonces aquí eje 1. ¿Quién va en X? ¿Peso o altura? ¿Quién es X? Peso. Altura. Altura, digo, altura. Ah, yo voy a escribir peso. ¿Y Y? ¿Quién va Y? El peso. Y ya. Solamente es cambiar la data, quién es X y quién es Y. Y entonces yo le voy a poner en X nomenclatura que se llame altura y Y que se llame peso. Y tenemos el gráfico. ¿Cuál era la duda? ¿De cómo salía el gráfico o qué?
Que yo intenté, pero me salía error y no me permite. No. Puedo copiarlo por el chat. Entonces, por eso les puse como todo el código. Quedó aquí bien. Primero va el nombre de la data. O sea, cuáles son los datos que estamos usando. Luego tengo que definirle muy bien quién es X y quién es Y. Y ya, el resto se deja igual, por decirlo así. Si lo quieren de otro color, pues lo cambian a azul, gris, pero pues el color. Yo sí tengo una duda con ese gráfico, profe. Espérame un segundito, le pego aquí la línea completa, señor. Es el tema de la interpretación. ¿Qué significa la línea roja? ¿Qué significa el área sombreada? Bueno, ¿qué significa la línea roja? A ver, yo ya les acabo de explicar eso. ¿Quién es la línea roja? La línea de tendencia. La línea de tendencia. El modelo de regresión lineal como tal es esa línea roja. Y el área sombreada. ¿Y qué será el área sombreada? La que indica la homocedasticidad de los datos, es decir, que tanto varían de la línea de tendencia entre ellos. Así es. Y también nos indica que eso que nos acaba de decir Natalia, es esa área sombreada. Es decir, que entre más grande es esa área hay mayor variación. De los datos. Ajá. Entonces, pero entonces, ¿qué sucede? También depende la bondad del ajuste de ese modelo. ¿Qué va a pasar? Que solamente los datos que caigan dentro de esa área sombrada, que pues son los que más se van a acercar, se van a ajustar al modelo. Entonces, si yo tengo muchos datos por aquí afuera, ¿qué pasa con ese modelo? Que no se ajusta al modelo lineal. No, ese modelo lineal no me va a predecir como tal. ¿Qué es lo que me predice? Esta línea de tendencia. Entonces, ¿yo cómo hago para predecir? Para poder escribir. Yo tengo este gráfico. Voy a ponerlo más chiquito. Yo tengo mi modelo, ¿cierto? El modelo es Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 de X. Con estos datos, ¿qué pasa? Esta ecuación, ¿a quién hace referencia? A esta línea roja que tengo aquí. Eso es la línea roja, la ecuación. Entonces, si yo quiero predecir el comportamiento de los datos, ¿qué pasa? Pues simplemente voy a seguir reemplazando en X y ahí voy a encontrar hacia dónde tiende y cuál va a ser esa predicción de ese comportamiento de los datos, ¿verdad? Y con esa predicción es que yo puedo decir, vea, los datos se comportan de tal manera y van a llegar hasta el punto que la matrícula, el costo de la matrícula sea muy alto para una persona con tales y tales características. Entonces, eso es lo que yo voy a predecir a partir de ¿qué? De la línea roja. Profe, Señor. ¿puedo mostrar la gráfica que me está dando con los datos con los que trabajamos nosotros? Sí, señor. Ya dejo de compartir. Ahí se está viendo la pantalla. Sí. Mire, la gráfica que nos da es que por eso me confundo un poco porque, mira, bueno, nos da la línea de tendencia. Esa está buenísima. Ponle un poquito de eso. Ya. Por favor. Venga, a ver cómo les hace esto. O cópialo en paña así como yo hice, para que sea más grande. Sí, espera que no sé qué estoy haciendo. Entonces te dio la correlación. A ver, Natalia nos va a decir, según el área sombreada y lo que nos estabas explicando. La correlación. Venga, a ver. Sí, qué tan correlacionados están. Ajá. Débilmente. Aquí está. Correlaciones. Residual estándar error. Uy, me perdí. ¿Dónde miro la correlación? Coeficiente. O sea, no está ahí. Esa se supone que tiene que estar en la parte inicial, ¿no? Sí.
Ah, sí, pues la correlación me da, ya, está clara. Detallé la anterior, tan chistoso yo. Ujú. La correlación nos da, esta es la prueba de hipótesis, 0.87. Entonces es fuerte de Es fuerte, sí, pero entonces los datos no son lineales, porque al hacer la prueba de normalidad no tiene una distribución normal, sí, que es lo que tenemos acá, los cucuplot. Pues esa es la pregunta que tienen ahora que cada uno me tiene que explicar. Todavía no te Entonces, la puedo responder. Pero entonces tienes una de la gráfica que sí vamos a explicar es qué quiere decir el área sombreada y sí, la línea. voy a cortarla en Paint para facilitar Lo que el... tienen, a pesar de que tienen una correlación fuerte, un modelo lineal simple no es adecuado para predecir ese problema, ¿no? Pues por Ay, la banda, Natalia ya les ayudó. Que Natalia ya les ayudó. por todos los datos que se salen de la banda de homosexualidad y Los la valores línea de acústicos. tendencia y los outliers, yo Ah, no. ok. Tiene muchos Quiere decir que entre más cerca esté la banda sombreada a la línea del modelo, quiere decir que hay mayor correlación. Entre más datos abarque mi cosa sombreada, Ujú. entre más grande sea y más datos abarque, quiere decir que se ajusta más. Y ahí todos los datos están por fuera, entonces yo creo que ese modelo como que no es muy conveniente. No sé, es como mi humilde opinión. Es decir, que por eso la banda sombreada es tan estrecha. Sí, es porque los datos se alejan mucho de la línea de tendencia, o sea, del azul. Mm, Es Entonces, que esa línea, si tú quieres predecir algo futuro, no te va a predecir nada porque son muy variables. O sea, tienen una varianza. Sí, la varianza, lo que la profe explicaba del error, se están alejando muchísimo. es que yo tengo entendido de que esas líneas, esa banda sombreada es como lo permisible, lo que el modelo puede llegar a predecir, ¿sí? Ajá. Algo así. ¿A dónde O sea, puede lo que estar? es capaz de tolerar. O sea, este modelo no te sirve. Amigo, date cuenta, no, mentira. No, yo creo que Uy, tengo que no. ver otro modelo. O sea, Uy, el William lineal está ahí. simple no va ahí. ok. Entonces, complementando lo que decía Natalia y Daniel, lo que le dijo Daniel hace un momento, la última intervención. ¿Qué fue lo que dice Daniel? ¿Lo repites, por favor? Pues que lo que yo tenía entendido era que es como el área sombra es lo permisible como lo tolerable que el modelo puede llegar a predecir, ¿sí? Por eso quizá tiene unos datos que están lejos bueno, salen de la banda, ¿no? Como que ya tratar de predecir con ese modelo, pues es imposible. Y con el cierre que le dijo a Natalia, pues no es el modelo pertinente para predecir el comportamiento de los datos. Entonces, eso quiere decir esa área sombradita, el Ok. nivel de tolerancia o de significancia de mi modelo. Entonces, él me mide lo que decía Natalia, la homosedasticidad de los datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo datos pues muy fuera de esa banda, pues yo tengo un modelo, sí, yo ya tengo un modelo ahí de regresión lineal y tal vez los datos se ajusten y demás, pero no caen sobre ese margen que tiene de validez o de ajuste a esos datos. Entonces, por ejemplo, ahí al final tiene solamente un dato y ya Sí. sigue prediciendo, él no va a llegar al punto que ni un solo dato va a tocar ese modelo de regresión Yo creo lineal. que ahí también lo puedes evidenciar cuando saques los beta, ¿no? O sea, la Ajá. de los beta te debe dar súper bajito, o sea, quiere decir que no te van a modelar muy bien eso. Entonces, todo esto que le acaban de decir sus compañeros, ahí le ayudaron a escribir la conclusión. Y el padre, Daniela y Incluye en Clenny el tomaron grupo, por nota. favor. créditos Camilo grabó la clase. para que la repita ahora y le ponga play, Sí, reversa y listo. reversa y reversa. Es lo que me No, tienen que explicar. Uy, no, Natalia sí no. Uy, no. Listo. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Vamos a dar 5 minuticos para que tomemos agua y volvemos
a que se reúnan en un espacio también de otros 5 minutos para que hablen precisamente de esto, de los datos que tienen con sus compañeros, para los que lo han hecho en grupo. Y les doy el micrófono para que me muestren, así como acaba de decir Ricardo, pero que cada uno explique la tendencia de sus datos y demás. Aquí Natalia y Daniel ya le ayudaron a Ricardo con la pregunta que hizo. Y pues con Juan hemos estado Es decir, analizando. que yo ya no paso, ya me ahorré el paso. No, ahora vuelve y pasa a ver si le quedó claro lo que le ayudaron.